gloria sea para nuestro Dios. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en gran manera. Pueden sentarse, hermanos. Y aquí, nuevamente, alegres y felices, nos congregamos todos para honrar a nuestro Dios, para darle gracias al Señor. Este es el momento que nosotros le dedicamos a Dios, venir a la congregación, y ese es el tiempo que le dedicamos, así que los problemas y todo lo malo queda afuera, y aquí es a entregarnos en uno para servir al Señor, para alabarle y glorificarle y bendecir su nombre. Hay un coro que dice, somos uno en Cristo, un solo corazón para el Señor. La iglesia, su templo debe ser nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros aquí estamos luchando, y cuando venimos aquí debemos entender que venimos es a darle al Señor y no tanto a recibir, sino a darle a Él la honra y la gloria, y a darle las gracias. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 1 y vamos a estar meditando aquí en el Salmo 1, y luego vamos a estar honrando al Señor también con preguntas y respuestas. Que las preguntas pues edifican la vida espiritual, y con las preguntas aprendemos doctrina también. Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces dice que es bienaventurado. Nosotros vemos aquí cómo el Señor Dios resalta a su Hijo, la vida de Él, pero nosotros retomemos para nosotros, los humanos, este salmo. Habla de nuestro Señor Jesucristo, pero si nosotros lo tomamos, es también para nosotros. Dice, bienaventurado el varón, el hombre o la mujer que no anduvo haciendo lo malo en el mundo, haciendo lo indebido, cometiendo pecado. No estuvo en el camino de los pecadores, es decir, haciendo los pecados que hace la gente, ni tampoco en la silla de escarnecedores, digamos allí como testigos falsos. Habla aquí cuando dice silla de escarnecedores, de los testigos falsos que se nombraban en la antigüedad, y que hoy en día también existe eso, de que mucha gente le paga a testigos falsos para hablar algo mal contra alguien, para que lo condenen, para que la persona, siendo inocente, pues sale condenada. Entonces también eso existe. Pero en aquella época dice que esos testigos falsos se sentaban en unas sillas especiales para decir mentiras y acusar a esta persona, y a la persona después la conducían a la muerte. Y así cuando dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, eso también lo vivió el Señor Jesucristo. Con Él también hubo testigos falsos que hablaban contra Él, atestiguaban contra Él para que le dieran muerte. Todo eso nosotros lo leemos en los evangelios. En el verso 2 dice, sino que este hombre o esta mujer de Dios, dice, en la ley de Jehová está su delicia. Eso debe ser. En la ley de Dios, en sus mandamientos, debe estar nuestra delicia de todos nosotros. Nosotros debemos deleitarnos leyendo la Biblia, leyendo los mandamientos del Señor, lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo para agradar a nuestro Dios. Dice, en la ley de Dios medita de día y de noche. Qué invitación tan bonita. En la ley del Señor hay que meditar de día y de noche. Y alguien va a decir, pero de día no hay tiempo porque estamos trabajando, estudiando, haciendo muchas labores. Pero sí, uno medita en medio del trabajo, en medio del sitio donde uno vaya. Si uno va en la ciudad, en un gentío, en las calles o en un pueblo o en el campo, en el lugar donde uno vaya viajando, uno está meditando y pensando y viendo muchas cosas, diciendo, es la creación de Dios. Todo esto Dios lo hizo.
Todo esto es lo que Dios ha permitido que el hombre transforme, crea y haga de todo lo que Dios le ha puesto en sus manos para que transforme de los elementos de la naturaleza. Entonces, ahí nosotros estamos meditando en la grandeza de nuestro Dios. Vemos un avión y decimos, qué inteligencia la del hombre, la del ser humano, qué inteligencia Dios le dio para inventarse un avión o un barco. Eso es la meditación que nosotros hacemos de día y de noche, meditando en nuestro Dios. Dice que esta persona, hombre o mujer, que vive esta vida, que vive leyendo la Biblia, buscando el camino de Dios, apartado del pecado, meditando en la ley del Señor, dice, será comparado como árbol plantado en el verso 3, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a nuestro Dios. Qué bonito que el Señor nos compare a los que andamos por el camino del bien, nos compare como ese árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas. Dice que la hoja nunca se seca, su hoja siempre estará verde y da sus frutos a su tiempo, y que él nunca se va a secar, porque es un árbol fructífero. Y dice que todo lo que haga prosperará, pues lo que haga esa persona, hombre o mujer, delante de Dios prosperará. Nosotros seguir el camino del Señor es buscar nuestra prosperidad espiritual y material. Y la honra sea para nuestro Dios. Bueno, ya el verso 4 ya, qué tristeza del 4 en adelante. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores se van a levantar tampoco en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos, ¿qué sucede? Qué tristeza. Y nosotros que leemos y aprendemos, le decimos, Señor, guárdanos y protégenos de andar por las sendas torcidas. Que siempre andemos por el camino recto, por el sendero del bien. Que Dios nos escuche, que Dios nos bendiga y nos oiga y nos prospere en toda nuestra vida hasta la muerte. Que el Señor esté con nosotros, con todos ustedes. Dios les bendiga. Y vamos a empezar, ahora sí vamos a empezar, porque hoy no tenemos tanto tiempo. El Señor sabe la alegría que hay en nuestro corazón cuando nosotros nos abrimos la Biblia, y aquí estamos en la iglesia todos, nuestro corazón se alegra. Es una felicidad, ¿sí, hermano? Hermano, muy buenas noches. Dios les Dios le bendiga. bendiga. Hermana, todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración es para con usted, hermana. Quisiera formularle 2 preguntas, si me lo permite. La primera, hermana, está en 1 Samuel, capítulo 22, el versículo 1 al 2. ¿Puedo leer, hermana? 1 Samuel, que todos los hermanos encuentren rápidamente. 1 Samuel 22. Sí, señora. 22, 2, ¿no? 1 y 2, hermano. Sí, hermano, sí. Yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermana, yo cada vez que había pasado por esta lectura lo leía como con un contexto histórico. Sin embargo, la última vez que lo leí me fijé mucho como en las características de las personas que fueron y se juntaron con David, porque no estaban huyendo porque fueran, digámoslo, asesinos o personas que cometieran algún delito, sino que eran personas con cargas y debilidades. Y esto me recordó otra lectura que está en Mateo 11, 28, donde nuestro Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo quería preguntarle a la hermana si esto es simplemente un contexto histórico o es posible que tenga alguna relación, algún simbolismo con David, como con nuestro Señor Jesucristo, como ese Señor de aquellos afligidos y de aquellas personas que se encuentran en tribulación, dándole reposo. Bien, hermano, aquí pues es historia, ¿no? Nos está contando una historia
sobre un acontecimiento cuando David fue envidiado y perseguido también por Saúl, porque Saúl sospechaba y sabía que David iba a ser rey, entonces lo estaba persiguiendo, haciéndole muchos males, y por eso David tenía que huir, pero él al huir también estaba, digamos, como que añadiendo gente a su servicio. Y es historia, realmente es historia, pero estas historias son muy similares. Lo que le pasó a David es muy similar a lo que nosotros hoy podemos también vivir, sufrir. También vivir la envidia de la gente, ¿no? La envidia de alguien que viene contra nosotros de una u otra manera. Entonces nosotros aquí lo que leemos es cómo es que David, cuando él está llamando a su gente, ¿no? Dice que él reunió un poco de gente que eran tristes, estaban todos afligidos, estaban endeudados, había mucha amargura, mucha tristeza por causa de muchas cosas que estaban sucediendo en el país. Y David entonces lo llama a ellos y se hace jefe. Y comienzan todos a trabajar porque de ahí es que él comienza a formar su ejército también, que más adelante nosotros vemos cómo Saúl lo persigue y pues en ese tiempo sí era guerra física, era con armas, con muerte física, diferente a hoy. La persecución es espiritual, que es el diablo que nos pone trampas y nos persigue. Y nosotros hoy no estamos peleando contra el ser humano, sino es el mismo enemigo que se entra en los corazones o en los pensamientos de otros seres para hacernos daño de una forma u otra, con calumnias o con envidias, o bueno, de una u otra forma también que los accidentes, que la pobreza, que la falta de trabajo, que tantas necesidades, es la forma como el diablo hoy nos persigue. Y en aquel tiempo era como todo físico, era guerra y muerte y armas. Cosa que esto todo terminó en el Antiguo Testamento esa guerra con armas. Y por eso es que los profetas en alguna parte decían, en el futuro, en los postreros días, ya el pueblo de Dios no tendrá que luchar con los seres humanos con armas, sino que ya será con el Espíritu. Ya será Dios, y dice que ya Dios tampoco estaría dándole victoria con las guerras como lo hacía antes, que Él le daba victoria al pueblo de Israel algunas veces y triunfaban, pero sobre mucha gente que moría. Y ya decía el Señor, ya no será con espada que la gente va a pelear, va a guerrear. Pelearán contra lo espiritual, contra las huestes espirituales de los aires, contra el diablo, y ya la pelea es contra ellos. Entonces es espiritual, donde nuestras armas son las oraciones. Ya no es un arma física, sino nuestras oraciones. Pero de igual manera nosotros seguimos siendo materia, seguimos siendo seres humanos, que también nos duele todo lo que el enemigo nos hace, pero nuestras oraciones y también tener muchas estrategias para huir de esta guerra o de esta persecución que el diablo hace contra nosotros el día de hoy. Entonces todo esto, estas historias son que si uno las lee también con el corazón, cómo vivió esta gente, porque también Dios les hablaba y les daba órdenes y ellos tenían que obedecer, y muchos no obedecían la orden del Señor y les iba muy mal. Hoy en día nosotros igual, el Señor nos da órdenes y tenemos que seguir, acatar esas órdenes para que nos vaya bien en la vida. Y estas historias nos sirven a nosotros porque hoy en día pues nos puede suceder de una forma diferente, pero también vivimos muchas situaciones similares. Y luego pues el Señor Jesús sí se halló a las dos etapas. El Señor Jesucristo vivió la época de la antigüedad, donde la gente buscaba a la otra gente para quitarle la vida. Así como con el Señor, a Él le quitaron la vida, lo condenaron a muerte. Ya después del Evangelio, ya no es ganar el reino de los cielos, ya no es que condenen a muerte a una persona, sino que ya es de otra manera que la persona tiene que luchar para ganar su vida eterna. ¿Contra qué? El enemigo. ¿Por qué? Pone trampas, tentaciones, pone el pecado ahí para que la gente caiga en el error, en el pecado, y entonces pierda su salvación. Entonces la forma tan diferente hoy en el Evangelio en aquella época, pero de igual manera todas estas lecturas son muy importantes. Leer Reyes, leer Samuel y leer las crónicas, todo eso es importante porque nosotros aprendemos cómo es que Dios le habla al hombre
se comporta con el ser humano y cómo Dios también le exige y le bendice cuando la persona es obediente o castiga cuando la persona desobedece. Igual manera nos sucede hoy a nosotros también. Entonces esto es importante también, la lectura. Por eso yo siempre he dicho que la lectura es importante de la Biblia desde Génesis hasta finalizar. Bien, hermano. Hermana, Sí. muchísimas gracias. Tengo una segunda pregunta, lo argumento en Lucas 2, del versículo 25 hasta el 34. Lucas 2, del 25 al 34. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí. Gracias, hermana. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre están maravillados de todo lo que se decía de él. Hermana, a mí me causa curiosidad cuando uno lee la Biblia, uno ve que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un tiempo en que no hubo revelación y manifestación de Dios. Algunos historiadores le llaman como la época del túnel, otros le llaman como el tiempo del silencio profético, fueron alrededor de 400 o más años. 430 años. 430, sí, señora. Que Dios no se manifestó ni envió profetas al pueblo de Israel. Y Dios se alejó del pueblo de Israel, los ignoró durante todos esos años. Y eso también está profetizado ahí en los profetas. Hay un profeta como que es Oseas, creo, que dice que les profetizaba y decía: con el tiempo llegarán en que todos andarán de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la encontrarán, porque Dios ya no va a manifestarse. Y así sucedió. Esos 430 años hasta cuando apareció Juan el Bautista y luego ya viene el Señor, es cuando ya, sin embargo, este señor Simeón dice que él sí había tenido una revelación de Dios donde él le mostraba que él no se iba a morir hasta que él no viera el Salvador. Qué hermoso, y que ya Dios para este tiempo, después de que ya se habían cumplido los 430 años de Dios alejarse de ellos, Dios comenzó a darle revelaciones a algunas personas. Y así es como está ahí pues narrado, que les reveló y Dios le cumplió. Y él dio profecía, este Simeón profetizó. Porque la profecía de él les dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, es decir, el Salvador, al Señor Jesucristo, aunque era un niño, pero Dios le reveló que era el Salvador del mundo. Eso es pues lo hermoso, que Dios, a pesar que los dejó 430 años, después empezó a manifestarse el Señor. Esa es parte de la respuesta de la pregunta que tenía, hermana, porque para mí era curioso que yo diga que Simeón no se asombró frente a esta, o bueno, no está plasmado en la Biblia que se haya sorprendido como sí lo hizo Zacarías y el padre de Juan el Bautista con la experiencia que vivió. Sí, porque ellos ya no habían vivido esas experiencias y cuando las viven, pues ellos se asombran porque 430 años son 430 años, nunca habían vivido una experiencia ni habían oído de nadie habían oído esa experiencia. Hermana, entonces lo que entiendo fue que hasta cuando ya se llegaron estos tiempos, Dios volvió a manifestarse y la pregunta iba a tiempos más cercanos, hermana, de nuestra iglesia, de cuando usted relata en el libro de vivencias, hermana, las experiencias con Dora y con Lucila. Si es posible que haya sido algo similar, o es que durante esos años antes también hay personas que han dispuesto su corazón y Dios también se haya manifestado en sus vidas. Es que tristemente, hermano, tristemente después del Señor Jesucristo, Él dejó a sus apóstoles y les dijo que les iba a dar el poder de lo alto, que eso es lo que leemos nosotros en Hechos de los Apóstoles. Y ahí está la historia de la iglesia primitiva. Inició en el aposento alto y los apóstoles salieron a predicar y predicaron en muchos lugares de África, de Asia y en muchos lugares de Europa.
predicaron el evangelio y se levantó la iglesia del Señor. Yo diría que por ahí 200 años nada más, después del Señor Jesús, como 200 o menos. Y después de eso, infortunadamente y tristemente, por causa del materialismo y la ambición del ser humano, la ambición y el materialismo del ser humano, abandonaron esa parte espiritual de Dios y comenzaron a hacer negocio y a comerciar con la palabra del Señor. Empezaron a comerciar con los dones y con las sanidades y los milagros que hacía el Señor en algunos, usando a algunos discípulos. Y los usaba, entonces ya la gente se volvió ambiciosa, me paga, voy a cobrar por esto. Entonces ya empezaron a cobrar por un milagro, a cobrar por una sanidad, a cobrar por una imposición de manos, a cobrar por una profecía, y se volvieron ambiciosos y materialistas. ¿Y qué sucedió? Que Dios empezó a apartarse, el Espíritu Santo empezó a apartarse de toda esta gente materialista que comenzaron a tener lo de Dios también como adivinaciones después y como lucro. Y al que más tuviera dinero o al que más tuviera riquezas o al que más tuviera cosas materiales por causa de esos dones que Dios le había dado, entonces vino una competencia. Y infortunadamente y tristemente, repito, llegó la religión católica. Se convirtió en la religión católica romana la palabra del Señor que los apóstoles habían dejado, que el apóstol Pablo había dejado a las iglesias, y la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, Dios le reveló que cuando él se muriera, que después de su muerte vendría el lobo rapaces y acabarían con la iglesia. Y así sucedió, porque fue cuando nació la Iglesia Católica Romana. Entonces nació como, así como ustedes algunos la han conocido y la conocen hasta el día de hoy. Entonces ya los romanos eran los que gobernaban al mundo, y como los romanos tenían sus ídolos, sus creencias religiosas, sus dioses, entonces ellos hicieron convenio con los cristianos falsos, con aquellos cristianos materialistas, ambiciosos, que tomaban por lo de Dios ya por dinero, para ganar dinero. Hacían convenios, y ahí con esos convenios entonces decían, como nosotros adoramos la diosa tal, entonces pongámosle un nombre diferente de una santa cristiana o de un santo cristiano. De una mujer cristiana o de un hombre cristiano le ponemos el nombre. Entonces de ahí vienen todos los santos y las santas. Y de ahí viene toda esa idolatría que convirtieron lo del Señor en estatuas y en esculturas y en pinturas. Porque eso vino con la mezcla de los romanos. Entonces de ahí nació la Iglesia Católica. El Espíritu Santo se fue, se apartó y los dejó solos. Hasta el siglo XVI, XVII. Hasta el siglo. Estamos hablando que la Iglesia del Señor duraría por ahí hasta el siglo II. Y luego del segundo hasta el XVII reinó la Iglesia Católica Romana. Pero el Espíritu Santo ya no estaba, ni los dones espirituales, porque Dios se apartó y los dejó abandonados. Es triste eso. Esa historia. Y gracias a Dios que ya en el siglo XVII o en el XVIII o en el XVII se levantó un hombre, un monje, un cura o un sacerdote que estaba allí en el Vaticano junto con el Papa, este señor Lutero y otros, Calvino y otro. Ellos eran sacerdotes, estaban ahí en el Vaticano, y él comenzó a leer la Biblia. Porque la Biblia no la dejaban leer de nadie, era prohibido leer la Biblia. Y ellos comenzaron a leer la Biblia y él se dio cuenta que lo que estaban enseñando era una mentira. Y él entonces fue cuando hizo su reforma y se volvió el protestantismo, que es lo que se menciona, el protestantismo. Él protestó, hizo su religión, dijo nada de ídolos. La Biblia dice que ídolos no, ni escultura ni pinturas, que Dios es espíritu y así hay que buscar a Dios en espíritu. Eso fue lo que él hizo, y por eso a él pues lo persiguieron, y de todas maneras pues Dios le permitió a ese hombre hacer eso, porque pues gracias a eso que siguió ahí el protestantismo comenzó. Pero el Espíritu Santo no se manifestaba, pero sí dieron un paso muy importante de huir
de los ídolos y de las esculturas y de todo aquello de perdonar pecados y de confesarse y las indulgencias y todas estas cuestiones. Estoy hablando históricamente, ¿no? Todo lo que es la historia. Y luego ya entonces después, como en el siglo XIX, en el siglo XVIII, empezaron a levantarse gente que buscaba a Dios sinceramente y buscaron la parte espiritual. Entonces ya del siglo XVIII hubo gente que empezó a buscar lo espiritual y en el siglo XIX empezaron los pentecostales, es decir, que ya algunas personas recibían el bautismo con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, que ya lo llamaron pentecostales. Y es así como ya sigue después eso, el pentecostalismo ya. Entonces las iglesias algunas se enseñaba que hay que recibir el Espíritu Santo, que hay que hablar en lenguas, porque aquí lo dice la Biblia. Pero las otras religiones cristianas, porque eso se dividieron en muchas ramas, que los bautistas, que bueno, pues todos ellos que no creían que el Espíritu Santo, ni en la lengua, nada, eso hasta que yo ya me conocí, yo ya llegué a mi uso de razón en que yo conocí iglesias evangélicas que no aceptaban el Espíritu Santo, ni hablar lengua, ni profecía, solamente la iglesia pentecostal. Pero en la iglesia pentecostal permitían hablar lenguas solamente, pero nada de profecía. Y si alguien tenía sueños y visiones, entonces le decían que era del diablo y los pastores, los dirigentes les prohibían. Entonces no, es del diablo, usted se queda callado, quieto, no me cuente sueños, no me diga visiones, esto es del diablo. Entonces la gente se quedaba solamente con el bautismo, con el Espíritu Santo, no todos, algunos, y les prohibían. Usted no hable lenguas, así que tiene que callarse. Y ya, así fue como conocí yo la iglesia. Mire, ¿en qué año? En 1900, ¿qué? En 1967. En el 1967 yo ya conocí eso, de la iglesia. Entonces, mire que desde el siglo XIX hasta la fecha que yo conocí la iglesia del Señor, todas las iglesias estaban siendo materialistas. El Señor dijo, todos son materialistas. Y yo no me manifiesto porque buscan lo material. Y realmente que buscamos en el mundo y en el mundo no encontramos nada que buscaran los dones ni nada de eso. Como lo que nosotros hoy vivimos, como lo que hoy Dios nos da, no lo encontré en el mundo en ningún lugar durante estos 60 años que he estado investigando y buscando. Pero el Señor me decía que no había nada en el mundo, nadie que lo buscara en lo espiritual, que todos eran materialistas buscando las cosas materiales de la vida. Esa es la historia a grandes rasgos, hermanos. Esa es la historia. Entonces, por eso el Señor permitió que estas corrientes cristianas o evangélicas, como se llamen, que siguieran. Pero como los dirigentes eran materialistas, el Señor no le podía dar a la congregación los dones, porque si le daba a alguno que fuera sincero, entonces el de aquí le prohibía que no lo haga. Y por eso había el estancamiento. Por eso el Señor nos dijo, ustedes que están aquí orando, sigan aquí, sigan, no se vayan a unir a otras religiones, nos decía. No se unan a otras corrientes evangélicas, no vayan a otros grupos. Ustedes sigan adelante porque yo voy a hacer una iglesia grande de este pequeño grupo. Y éramos 4. Y el Espíritu Santo nos decía eso. De este pequeño grupo yo voy a hacer una iglesia grande en Colombia y en todo el mundo. ¿Ustedes qué han oído? Así es. Ustedes son testigos que eso así es. Entonces Dios cumplió. Fue Dios el que habló, ¿verdad? Dios habló. Si Dios no hubiera hablado, pues no estaríamos aquí hoy nosotros. Entonces eso es lo hermoso. Por eso nosotros luchamos aquí para ser espirituales. La búsqueda de lo espiritual. Siempre estamos en la lucha de cuidarnos de no ser materialistas, de no ser ambiciosos, codiciosos, sino realmente buscar a Dios en lo espiritual, sin ánimo del dinero ni de las cosas materiales de la vida, porque eso no nos da la vida eterna. Es el Señor que nos da la vida eterna. Bueno, hermanos, ahí les conté una historia rápida. Muchas gracias, hermana. Bueno, me parece muy interesantísimo esa historia. Y eso que fue a grandes rasgos, porque todo lo que yo vi, no, eso era para llorar, lo que la gente hacía, las maldades que hacían. Bueno, qué tristeza, pero aquí estamos felices en el Señor. Esta es la obra de la lucha y el Espíritu Santo aquí haciendo su obra.
Gracias a nuestro Dios. Seguimos por allí, sí, hermano. Buenas tardes, hermana María Luisa. Buenas tardes, hermanos. Mi corazón está gozoso y ferviente de poder estar delante de su presencia. Tengo una pregunta de la Biblia, si me permite, hermana. Es en Isaías 61, versículo 6. Isaías 61, 6. Sí, puede leer, hermano. Gracias, hermana. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Nuestro Dios nos permite y estamos viviendo esta hermosa manifestación hoy en día en medio de la iglesia, hermana. Pero quería pedir el favor si nos enseña, porque como humanos tenemos una memoria corta y hay veces pueden llegar distracciones y queremos, si nos enseña, hermana, cómo podemos ser esos buenos ministros para nuestro Dios y poder ser partícipes de todas estas bendiciones. Hermana María Luisa, muchas gracias por su valentía y su esfuerzo y que el Dios del cielo la bendiga. Yo diría no ser materialistas, como lo fue la gente en los inicios de la iglesia del Señor, que la gente se volvió materialista, ambiciosa, y se desviaron del camino, y por eso Dios, el Espíritu Santo, se apartó de ellos. Y aquí dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Es una gran bendición, promesa que Dios hace a los creyentes, a los seguidores del verdadero evangelio del Señor. A la búsqueda, a aquella gente que busca a Dios en espíritu y en verdad. Como estuvo claro cuando el Señor le habló a la samaritana. Le dijo, a Dios no se le va a buscar en lo material, ni aquí en Jerusalén, en este templo, ni en el otro templo en Samaria. A Dios se le va a buscar es en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. El Señor claramente enseñó. Y así, esta promesa de este verso 6 es para buscar a Dios en espíritu. Y lo que yo les narro a ustedes atrás, aunque esté nombrando personas, es una historia, es la historia, lo que cuenta la historia. Cualquiera que quiera entrar a ver esa historia en profundidad puede hacerlo en la biblioteca. Allí encuentra toda esa información. Entonces, nosotros hoy que el Señor nos está escogiendo, nos está trayendo a los diferentes lugares y que el Espíritu Santo nos hace unas promesas maravillosas, nosotros debemos creer y seguir fielmente a ese Dios en espíritu y en verdad, con un corazón limpio, sin tener la ambición ni la codicia, ni la maldad, ni la hipocresía, y así seguir para que podamos disfrutar de estas maravillosas bendiciones, que Dios no diga que somos sus sacerdotes, que somos sus ministros, porque estos son los verdaderos sacerdotes de Dios. El que hace la voluntad del Señor, el que guarda sus mandamientos, ese es el verdadero ministro. Toda la iglesia es sacerdote, toda la iglesia son ministros de Dios, porque de una u otra forma se le está sirviendo a Dios. Bien, seguimos. Sí. Buenas tardes, hermana, que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Hermana, yo tengo una pregunta basada en unos versos de la Biblia, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Primera de Pedro 1. Sí. Del verso 3 al 5. Sí, hermano. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Hermana, yo me baso en estos versos, pues pensando en que el fin de estar en la iglesia, el propósito, es lograr la salvación, es lograr la vida eterna, hermana. Y vemos como fundamento que el Señor Jesucristo murió por nosotros para darnos ese acceso a la salvación, a la vida eterna.
y teniendo también como fundamento que para ganar esa vida eterna, esa salvación, debemos tener unos requisitos como el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, un cambio de vida, dar frutos, hacer buenas obras y permanecer en la fe hasta el fin. Entonces, hermanas, yo quisiera saber y que nos aclarara o nos extendiera más esta parte, este regalo, este premio tan grande como es la salvación, como es la vida eterna, pues de ese lugar que dice aquí en el verso 4, ese lugar incorruptible, incontaminado, inmarcesible, hermana, que esa salvación, esa vida eterna nos motiva. El lugar, ahí está hablando de el lugar a donde vamos a llegar los que aspiramos a ganar la vida eterna. Vamos a llegar a un lugar, a una ciudad, a un paraíso, a una ciudad nueva, a una tierra nueva. Llegaremos, eso está en Apocalipsis. Allá donde será todo felicidad y andaremos con el Señor siempre. Esa es la herencia, vivir en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo que nos espera. Aunque desde este momento ya estamos experimentando la tierra nueva y el cielo nuevo con la presencia del Espíritu Santo y sus dones en nuestras vidas, estamos experimentando ya esta tierra y ese cielo nuevo. ¿Cómo será en su plenitud, cuando lleguemos allá después de la muerte? Entonces dice que eso es la herencia incorruptible, dice que allá no hay maldad, no hay pecado, por eso dice que incorruptible, que no tiene contaminación, que es inmarcesible, está reservada allá en los cielos para los creyentes, los seguidores, los que cumplen los mandamientos del Señor. Es eso. Bien, Gracias, seguimos. hermana. Buenas tardes, hermana María Luisa, que Dios la bendiga. Le doy gracias a Dios porque nos permite tenerla aquí y si usted ya está aquí, nosotros somos bendecidos. Yo lo comprobé el año pasado que usted vino. Yo tengo un niño de 5 años y con 1 año y medio le diagnosticaron un retraso muy importante de su desarrollo. No sabían si era autismo, hablaban de muchas cosas, pero no sabían. A los 2 años le diagnosticaron una discapacidad intelectual, pero el Señor me hizo la promesa que el Señor lo libertaría, que haría un milagro con su visita. El año pasado que usted vino, el niño se acercó y usted le impuso manos. El retraso era principalmente del lenguaje. Él no hablaba nada y ya tenía 4 años. Y al otro día del estudio bíblico, el Señor hizo ese milagro porque mi niño empezó a hablar. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias al Señor. En el colegio decían que a dónde lo había llevado, que él había hecho sus conexiones cerebrales y yo le daba la gloria a Dios. Hermana María Luisa, yo tengo una pregunta en la Biblia, en el Salmo 81, a partir del versículo 11 al 14. Sí, Salmo 81, Del del 11. 11 al 14. Sí. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hermana María Luisa, en un estudio bíblico que vimos recientemente de Puerto Rico, al final, después de la oración, usted hablaba de disponer el corazón y el Señor decía que había mucha dureza de corazón, que algunos tenían el corazón cerrado, había apatía, pereza, y que por eso muchas veces pedíamos las bendiciones espirituales, los dones, y el Señor no podía concederlos a causa de tener el corazón cerrado. Yo veo aquí en el versículo, en esta lectura, que en el versículo 14, pues el Señor se apartó a causa de esa dureza de corazón. Hermana María Luisa, mi pregunta es, en esa autocrítica que uno debe hacer diariamente o en ese examinarse en el corazón, ¿uno cómo puede detectar o qué actitudes para saber si uno tiene esa dureza de corazón y cómo combatir eso y pedirle a Dios que nos ayude a tener ese corazón abierto para recibir sus bendiciones? Hermana, ahí sí yo no puedo decirle qué se siente cuando la persona tiene el corazón duro para Dios, rebelde, necio. Porque pues yo como nunca he tenido esas sensaciones, entonces yo no sé qué se sentirá, que Dios me guarde.
Pero yo pienso que una persona que en su corazón siente dureza, rebeldía, necedad, es una persona desobediente. La persona que es desobediente es porque tiene eso en el corazón. Pero que qué se siente, no puedo decirlo. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si lo que hay en el corazón, dureza, rebeldía, necedad, pues lógico que las actitudes de la persona y lo que mismo expresa, pues no es nada bueno, no es nada agradable. Siempre se estará lamentando, siempre estará diciendo que no quiero volver, que ya me voy a volver al mundo, que voy a retroceder, que como que cuando estaba en el mundo vivía mejor, que ahora que estoy en la iglesia ya vivo peor. Así mucha gente dice eso, de la abundancia de lo que hay en su corazón. Está lamentándose porque no ha confiado, no ha entendido la obra de Dios, no ha entendido el camino del Señor y no se ha convertido, no ha dispuesto el corazón y por eso Dios tampoco no le ayuda, porque la persona se ha cerrado el corazón para Dios. Cuando estas cosas sucedan o veamos eso en las personas, ahí es que orar por ellos y pedirle al Señor y también orientarlos, darle consejos a la persona. No piense así, no hable de esa manera, confíe, crea, pídele a Dios que le quite esa rebeldía, esa dureza de corazón, o pídele a Dios que le abra su corazón para que Dios venga a morar con usted y que lo bendiga. Eso sería lo que hay que hacer, hermana. Sí. Y nosotros cada uno luchemos. Cada uno luchemos y cada uno sigamos adelante. Mire qué es lo que estamos haciendo, cómo nos va en la vida. Si Dios me escucha, si Dios no me escucha, entonces en eso meditar para decirle al Señor, algo está pasando, Señor, ayúdame, Señor. Yo solo no puedo, yo solo, tú sí me ayudarás. Y así, esa es la lucha y eso es lo que hay que hacer. Seguimos aquí, sí, hermana. Buenas tardes, hermana María Luisa, muy agradecida con el Señor adorado de la oportunidad de tenerla hoy aquí. Es promesa de nuestro amado Dios que estaría frente a usted y que le preparara una pregunta, en la misericordia del Señor, darme el honor de dirigirme a usted. Así lo anhelaba. La quiero en mi corazón, la admiro, la valoro y respeto. Es mi ejemplo, mi maestra. Soy muy agradecida porque gracias a usted he conocido al Señor por medio de su disposición hacia el Señor, el poder estar con Él. Muchas gracias. Amo su voz. He leído su libro en varias ocasiones, la admiro. Es una gran mujer, virtuosa y muy bonita, una soldada valiente. Deseo que el Señor, nuestro Dios hermoso, me la cuide, me la proteja y bendiga grandemente. ¿Puedo, por favor, preguntarle? Gracias, hermana. Gracias. Pregunte. Muchas gracias. Quiero preguntarle acerca de la astucia y la sagacidad. Le daré un ejemplo tomado de la Biblia. Está en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13. Aquí David huye de Saúl y en el 12 expresa que tenía temor del rey de Gat, Aquis. Y en el 13, ¿puedo leer hasta el capítulo 22? 1 Samuel dice. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13. Sí. Gracias. Sí, hermana. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las puertas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su boca. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me falta locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? El capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces, hermana María Luisa, ¿esto sería un comportamiento de astucia? He buscado y una persona astuta significa que consigue ventajas de situaciones desfavorables. En nuestra vida espiritual, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿La sagacidad y la astucia es lo mismo? Muchas gracias por su pregunta y la quiero con todo mi corazón. Bien, hermana. La sagacidad y la astucia se pueden emplear para lo bueno y se pueden emplear para lo malo. La sagacidad y la astucia. Cuando Dios nos dé
nos da sagacidad y astucia, lógico que nosotros lo vamos a emplear para lo bueno siempre. David la empleó para lo bueno, porque fue para salvar su vida, porque este rey era enemigo del pueblo de Israel. Y estaba ahí David, que era el llamado a ser rey. Entonces, donde este rey sepa que ese es David el israelita, pues ahí mismo le manda a quitar la vida. Por eso es que él fingió estar loco, para salvar su vida. Él no estaba ahí haciendo nada malo, ni estaba mintiendo, ni estaba diciendo mentira, no, señor. Él procedió a proteger su vida y se fingió loco. Entonces, por eso el rey dice que lo despachó. Le dice, ¿y para qué me traen otro loco después de yo tener aquí tantos locos? Me traen uno más. Pero eso realmente lo hizo para salvar su vida. Y hoy nosotros, cuando el Señor nos dé astucia y sagacidad, es siempre para lo bueno, porque eso sirve para resolver problemas, para tomar decisiones, para proyectos, para hacer trabajos importantes, para hacer descubrimientos. Bueno, para muchas cosas sirve la sagacidad y la astucia. Hacer las cosas bien, desenvolverse bien en un momento difícil de la vida. La sagacidad es la ligereza, como la ligereza de pensar en solucionar un problema o en dar una respuesta. Es la sagacidad. La astucia es como esa pericia, como esa inteligencia, como poner en práctica un conocimiento, una inteligencia, algo más allá de la razón humana. Eso es la astucia, algo más allá, superior a lo que una persona en su inteligencia humana pueda hacer. Entonces esa es la astucia. Inventarse algo, saber hacer algo, armar estrategias, proyectar también astutamente sin hacerle mal a este ni a aquel y sabiendo llevar todas las cosas en su orden. Esa es la astucia, como tener ese conocimiento, esa inteligencia máxima para hacerlo. Y la sagacidad, repito, es ¿qué? La ligereza, ¿no? La ligereza para hablar, la ligereza para responder, la ligereza para actuar. ¿Cómo actúo, cómo procedo en este momento? Astucia, por sagacidad. Rápido, fue sagaz, corrió. Es eso. Pero usarlo en lo bueno, siempre en lo bueno. Yo recuerdo que el Señor hace muchos años, la iglesia llevaba como 4 años de inicio, y como me gustaba tanto orar, yo todos los días oraba al Señor. Y yo sacaba mi tiempo para orar y el Señor me hablaba. Como Él me hablaba, entonces yo todos los días orando porque el Señor me iba a hablar algo diferente. Me hablaba, me decía promesas al futuro siempre. Y me decía, te voy a dar astucia y sagacidad, me decía. Y gracias, porque imagínense que yo era tan tímida. Todavía soy tímida, pero no tanto como lo era antes. Pero yo dije, Señor, me va a dar astucia y sagacidad. Yo ni siquiera abro la boca. Ni siquiera me río de la timidez, yo no río. Bueno, entonces el Señor, eso me dijo el Señor. Entonces, esa astucia y esa sagacidad que el Señor me ha dado a mí es para la vida espiritual, para la parte espiritual, para conocer al diablo, conocer el enemigo cuando quiere engañar. El diablo a veces ha querido engañar a muchos creyentes, me ha querido engañar, los ha querido engañar, y yo lo he descubierto con esa astucia o sagacidad que el Señor me ha dado a mí, me ha ayudado mucho para descubrir las tretas del diablo. Entonces yo siempre, gracias al Señor, que yo he usado y lo uso para lo bueno, para el bien. Y así he obtenido muchos triunfos y mucho éxito en mi vida espiritual. Bueno. Sí, hermana. ¿Ya terminó su pregunta, hermana? Bueno, hermana, le quiero decir que muchas gracias por la respuesta y muy agradecida con el Señor por la oportunidad. Todos ustedes pídenle al Señor astucia y sagacidad para lo bueno, no se les olvide. Sí, hermano. Buenas tardes, hermana, que Dios le bendiga. Hermana, es una satisfacción y un gozo inmenso el poder estar aquí frente a usted en la iglesia, en la congregación de San Sebastián de los Reyes. Debo decirle, hermana, que aquí hemos hecho los deberes, porque el guante que tendió usted a los varones ayer en la iglesia de Vallecas lo hemos recibido hoy en San Sebastián de los Reyes. Hermana,
su visita no es algo que no esperásemos, porque ya hace muchos meses que el Señor venía anunciando que usted iba a venir aquí, que íbamos a disfrutar de fiestas espirituales, pero claro, como se iba demorando en el tiempo, pues los hermanos iban ganando en nerviosismo y algunos de ellos pues se acercaban y decían, ¿será que estamos haciendo las cosas mal? ¿Será que no hemos dispuesto nuestro corazón al Señor? Y entonces, claro, eso me hizo pensar en que muchas veces se utiliza eso como muletilla, vamos a disponer el corazón al Señor, y realmente es un proceso mucho más profundo que eso. Ahí es donde viene la pregunta, hermana, que está basada en Salmo 108.1, si me permite, en Salmo 108. 1, en 2 de Crónicas 19.3 y en Daniel 10.12. El Salmo 108.1, si me permite, hermana. Sí, hermano. Dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. En 2 de Crónicas 19.3 dice, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y por último, en Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y hermana, aquí viene la pregunta, ¿de qué forma nosotros podemos disponer el corazón para buscar y recibir lo de Dios? Disponer el corazón es un sentimiento, es un sentir, como tan difícil de explicar quizá, porque es un sentimiento. Como decir, bueno, explíqueme qué es el amor, qué se siente. Qué difícil. Sabemos que sentimos amor, pero no tenemos las palabras para explicar qué es lo que se siente. Disponerse para Dios, empezando por confiar en el Señor. Creer en Dios. Amar a Dios. Desear agradar a Dios. Yo les voy a dar un ejemplo con mi vida, con lo que yo he vivido en el Señor. Yo comencé a leer la Biblia y cuando comencé a leer la Biblia me enamoré de Dios. Y me enamoré tanto de Dios que yo terminaba de leer y volvía otra vez a empezar a leer y yo misma me decía, yo quiero aprender qué es lo que debo hacer para agradar a Dios y qué debo abandonar o dejar para agradar a Dios. Y yo buscaba y en todas las lecturas que yo hacía, decía, esto yo no lo voy a hacer. Esto que está haciendo este personaje, no lo voy a hacer. Y cuando yo leía cosas bonitas de personajes, decía, esto yo lo quiero hacer. Cuando yo leía Proverbios, yo decía, esto yo no lo debo hacer. Esto sí lo voy a hacer porque es para agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Ese era mi pensamiento, ese era mi anhelo, mi deseo. Ese era mi sentir. Quiero agradar a Dios. Quiero aprender, quiero leer, quiero investigar, quiero profundizar, quiero entender muchas cosas. Quiero que Dios me escuche, que Dios se agrade de lo que hago. Amaba, entonces yo digo, empecé a amar a Dios, amarlo. Yo pienso que eso es disponer el corazón para Dios. Porque si uno está así dispuesto con ese corazón de decir, espero que lo que el Señor va a hacer conmigo en mi vida, espero que Dios me bendiga, que Dios escuche mi oración, que Dios me guarde, me proteja. De momentos malos, de momentos difíciles en la vida han pasado y yo he confiado plenamente en el Señor, en sus palabras, en su promesa. Pues yo creo que eso se llama disponer el corazón para Dios. No dudar, no desconfiar, no murmurar, no hacer reproches, no lamentarse. Porque si se lamenta uno, no, es que yo allá en el mundo me iba bien. Ahora que estoy aquí en la iglesia, todo me ha ido muy mal. Eso, ya con eso no está disponiendo su corazón para Dios. Está haciendo reproches.
reproches a la vida quizá. Entonces disponer, eso es lo que se llama disponer, entiendo yo porque no tengo otras palabras como expresarlo, de disponer el corazón para nuestro Dios, para que asimismo el Señor esté contento con nosotros, esté agradado y nos escuche nuestras oraciones, nuestras peticiones y nos vaya bien en la vida, en todo. Ujú. Muchas gracias, hermana. Bien, hermano. Sí, hermano. Hermanos y hermanas, buenas noches, Dios los bendiga. Hermana María Luisa, qué alegría tenerla aquí con nosotros y ojalá Dios permita que se quede bastantico tiempo por aquí visitándonos. Mi pregunta, hermana, está en Jeremías, capítulo 29, verso 8. 29:8, sí, hermano. Dice el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hermana, aquí cuando dice que no atiendan a los sueños que soñaran, es porque ellos habían entrado en idolatría mientras estaban allí en Babilonia, habían sido idólatras o estaban haciendo cosas desagradables delante de Dios. Pero no era en Babilonia, sino era ahí mismo en Israel, en Jerusalén, en Judá. Ahí mismo era que ellos estaban haciendo todas estas cosas. Estaban profetizando falso y estaban entregados a la adivinación y a la idolatría. Y por eso el Señor los castigó y vino esa nación grande, Babilonia, y destruyó a Jerusalén, a la ciudad, al templo. Y aquí estos cautivos que están allí en un río, ellos iban de paso, iban caminando hacia Babilonia y estaban allí de paso, estaban acampando allá en un sitio especial. Y allá entonces Dios le envió a Jeremías que les diera la profecía a ellos, a esos cautivos que iban rumbo a Babilonia. Entonces les dijo que todos los profetas les habían profetizado falsamente, los habían engañado, por cuanto el pueblo todo se había entregado a la adivinación y a la idolatría, y Dios se enojó y por eso permitió que hubiese toda esa mentira y toda esa falsedad entre ellos. Que los profetas les profetizaban, no se preocupen que viene la victoria, viene el triunfo, Dios les va a bendecir a ustedes, ustedes no se van a ir de aquí, ustedes no van a ser destruidos, todo será de bendición. Era lo que los profetas falsos profetizaban. Mientras que los profetas verdaderos, como era Jeremías, Ezequiel, Isaías, decían, arrepiéntanse porque viene la destrucción para Jerusalén, Dios va a mandar un pueblo fuerte que es Babilonia, un ejército, y los destruirá a todos si no se arrepienten. Entonces ellos no le creían a estos profetas, sino a los falsos, a los que decían, no, viene la paz, viene la victoria. Eso fue lo que sucedió. Hoy también nosotros tenemos los dones espirituales, tenemos el Espíritu Santo con sus dones en la iglesia. También hay gente deshonesta, gente que no se ha convertido a Dios y le ha dado cabida a espíritus engañosos. Entonces hoy también puede suceder igual que personas con espíritus engañosos comiencen a profetizar falsamente. Pero entonces aquí también el Señor nos ha dado también a nosotros discernimiento, un poquito de astucia, sagacidad para descubrir las tretas del maligno, para destruir las trampas del diablo que quiere meterse en la congregación a destruir las almas. Y entonces, hoy en día, el diablo no va a acabar con toda una iglesia, pero sí va a acabar con algunas almas, con algunas personas, dañando la vida espiritual con falsedades. Entonces, hoy también nosotros estamos siempre cuidadosos de estos fenómenos. Siempre cuidando que la gente realmente lo que tenga, que sea de Dios, que sea del Espíritu Santo. Y si vemos una anomalía, algo raro, algo mal, hay que hacer seguimiento porque lo de Dios es perfecto. Entonces estamos todos vigilantes porque el diablo también hoy quiere venir y entrar en la congregación a engañar a algunos, a los débiles, a los que no tienen doctrina, a los que no disponen el corazón para Dios, a los que no son sinceros, a los que son hipócritas con Dios, que vienen y el corazón está lejos de Dios. Entonces el diablo viene a tratar de destruir a algunos, pero también tenemos la promesa del Señor que Él
es su iglesia, es su congregación, y el Señor la guardará, la protegerá y nos dará a muchos las habilidades de descubrir a tiempo las artimañas del enemigo. Es eso. Así ha pasado durante todos estos 60 años. El diablo ha querido entrometerse en algunas congregaciones, pero los hemos descubierto a tiempo gracias a nuestro Dios. Bien. Hermana, Sí, hermano. y tengo otra pregunta que está basada en el libro de Éxodo 14. Éxodo 14. Sí, señora. Sí, Éxodo 14, verso 19. sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermano. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En el verso 24 dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. En el verso 21 habla del ángel de Jehová, que sabemos que es el Señor Jesucristo. Pero la columna de fuego, hermana, puede representar también el Espíritu Santo que los guiaba a ellos en el camino. Es que es lo mismo. El Padre, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová es el mismo Dios que trabaja o funciona de diferentes maneras. Entonces, es el mismo Señor. Dice que el Señor iba allí en la nube, iba en la nube o en la columna de fuego guiando al pueblo. Y también cuando dice que el ángel de Jehová, pues lo mismo, el Señor estaba ahí pendiente de salvarlos. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con el pueblo y con sus enemigos que estaban allí también, decía, yo estuve con el pueblo antiguo, estuve y nadie se dio cuenta, nadie me conoció. Por eso se dice que el ángel de Jehová pues era el Señor. Pero aquí cuando dice que el Señor miró desde la nube, el Dios miró desde la nube, pues es lo mismo, es nuestro Dios, Él es el mismo. Sí, es el mismo, porque el ángel de Jehová, nuestro Dios, es el mismo que trabaja de una forma, de otra forma, de otra forma. Gracias, hermana. Seguimos, sí. Bien, hermano. Damos oportunidad para 2 preguntas y finalizamos. Sí, hermano. Hola, hermana, bienvenida a España y a mi ciudad natal. Dios ha querido darme esta bendición de volver a estar al frente suyo, de lo cual estoy infinitamente agradecida con el Señor. El Señor sabe que la amo con todo mi corazón. Hermana, tengo 2, 3 preguntas, si pudiera ser, y si no, pues hasta donde usted me permita. Una es espiritual y otra es de la Biblia. Hermana, la espiritual, en un estudio bíblico, donde también estaba nuestro pastor general, el hermano Carlos Alberto Baena, y el pastor Andrés Carrillo, usted dio profecía a través, el Señor Jesucristo dio profecía a través de sus propios labios, hermana, y hasta usted misma se quedó sorprendida. Desde aquel entonces, incluso el hermano Carlos Alberto Baena, en una de sus predicaciones, también habló acerca de esto, ¿no? Lo comentó, que como el mismo Señor Jesucristo había profetizado a través de sus labios. Hermana, desde entonces, para mí es una curiosidad enorme, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos da profecía habitualmente. En el libro de Vivencias también sabemos que una de las mujeres que usted menciona tiene un sueño con el mismo Señor Jesucristo. Y yo quería saber, ¿existe alguna diferencia, hermana? ¿Cómo? Ay, para mí es una bendición enorme, ¿Diferencia ¿no? en qué, hermana? Que no le entendí muy bien. En cuanto a saber diferenciar, claro, el Señor Jesucristo le dio la profecía y el mismo Señor se dirigía al Padre. Y ahí, tanto los hermanos como usted, como los que escuchamos ese estudio bíblico, caímos en cuenta, ¿no? Entonces, no sé, hermana, es una curiosidad, una inquietud de saber qué se siente, ¿no? O cómo uno sabe que es Cristo, ¿no? Cristo mismo, aunque sabemos que Dios es uno, Cristo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, ahí hubo una diferencia en ese sentido, ¿no? No sé si supe explicarme. Hermana, sea el Espíritu Santo o sea el Señor Jesucristo, es lo mismo. Es lo mismo. Solo que pues no le entendí muy bien a la hermana qué es lo que me está narrando, pero a veces sale una profecía como si fuera el Señor Jesucristo que le está hablando al Padre Celestial. Eso ha sucedido algunas veces,
Bueno, cuando eso sucede, pues nosotros no nos ponemos aquí a estar pensando, diciendo, bueno, ¿y fue el Señor Jesús o fue el Espíritu Santo? ¿O quién fue? No, Dios. Dios es el que hace todo. Eso Él lo hace y son manifestaciones que Él presenta en algunos momentos. Y bueno, qué alegría y qué felicidad cuando Dios se manifiesta de una manera o de otra manera. Y eso es así, eso es normal. Sí. Así como cuando el Señor Jesús fue bautizado, que dice que oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Entonces, lógico, todos dijeron, el Padre le está diciendo a él que es su Hijo amado. Eso. Pero es el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Espíritu, porque son uno solo. Gracias, hermana. Sí. ¿Qué otra pregunta Sí, dice, hermano? en cuanto a la Biblia, hermana, en Isaías, capítulo 4, versículo desde el 2 al 5, bueno, hasta el 6, hermana. ¿Puedo leer? Isaías 4, verso 6. 2 al 6. Bueno, del 2 al 6, sí. Isaías 4, del 2 al 6, sí. Dice así: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. He aquí una de mis preguntas, hermana. Continúo. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, aquí es donde tengo otra pregunta, y sigue el 5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Mi pregunta, hermana, si me puede dar claridad en el versículo 3, cuando dice registrados entre todos los vivientes. ¿A qué se refiere el Señor, hermana? Bien, bien. El verso 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura, es decir, los postreros días. Estamos leyendo Isaías. Isaías, estamos con la parte antigua, en la antigüedad, en la época de los reyes. Isaías estuvo en la época de los reyes y profetizaba cosas materiales y espirituales. Isaías profetizaba y hablaba y la gente no entendía porque eran cosas que la gente interpretaba a su manera. Literal, empezaban a interpretar todo literalmente y todo es simbólico. Así que Isaías dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová quiere decir el Señor Jesucristo que aparecerá al futuro, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes, es decir, al remanente, a los que se han de convertir al evangelio de Jesucristo. Ellos son los sobrevivientes de Israel. ¿Por qué? Porque físicamente Dios iba a permitir que fueran castigados, destruidos. La ciudad hubo mucha mortandad, muchos murieron y destruyeron. Entonces dice que los sobrevivientes era el remanente que fue llevado a Babilonia y luego los que creyeron después del Señor Jesús. Hasta el día de hoy nosotros somos los seguidores, somos los sobrevivientes también de ese pueblo de Israel en la antigüedad. Entonces dice, el fruto será, y a los sobrevivientes de Israel dice, y acontecerá que el que quedare en Sión, el que pertenezca a la iglesia del Señor, el que se convierta al evangelio de Cristo, dice, y el que fuere dejado en Jerusalén, que es lo mismo que se quede en Sión, o Jerusalén es lo mismo, es la iglesia del Señor, será llamado santo. Sí, recuerden que el Señor Jesús en los evangelios y en las epístolas de los apóstoles dicen que el Señor nos llamó a nosotros ¿cómo? Santos, dice que nos llamó santos. Entonces dice aquí, será llamado santo los que quedaren, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, en un sentido simbólico, los que están registrados
entre los libros de la vida. El Señor tiene un libro de la vida. Recordemos que el Señor Jesús dijo, ustedes tienen que orar para que sus nombres no vayan a ser, ¿qué? Borrados del libro de la vida. Entonces, todos nosotros esperamos, y esa es nuestra esperanza, que estamos inscritos en el libro de la vida. Eso, estamos inscritos, registrados en el libro de la vida. Entonces aquí dice, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, es decir, cuando el Señor Jesucristo venga y entonces muere en la cruz del Calvario y lava los pecados, perdona los pecados con su sangre, entonces dice, limpia la sangre de Jerusalén que en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El Señor Jesucristo era el encargado de hacer esa obra de limpieza y de perdón de pecados y de formar su pueblo de Israel espiritual nuevo. El 5, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, que es la iglesia, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, es decir, que nuestro Dios era el que iba a habitar ya en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo pueblo de Israel, es decir, Dios está con nosotros. El 6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Es decir, que nuestro Dios también nos va a proteger y nos va a guardar contra el diablo y sus acechanzas. Este calor del día y este turbión o aguacero es el diablo y todos sus demonios que están rondando en el planeta Tierra y que se entran en la gente, la poseen para hacer maldades, para hacer todo lo que hace el diablo cuando entra en la mentalidad de una persona. Y para guardar su iglesia, el Señor nos guarda y nos protege también de las garras del enemigo. Ese es el turbión, ese es el aguacero, ese es el calor del día, que el Señor está ahí cuidando su pueblo nuevo, su pueblo de Israel en el sentido espiritual, el pueblo nuevo registrados en el libro de la vida, porque esa es la obra del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la obra que Él está haciendo con nosotros. Bien. Gracias, hermana. Y por último, bien, le comentaba acerca de una enfermedad con la que yo llevo atada más de 30 años en mi vida. Sé que es espiritual, porque usted así lo dijo en una ocasión en un estudio bíblico de una persona que preguntó sobre esta enfermedad. Y hermana, debido a esto, aunque el Señor a mí hace poco me dio profecía y me dijo que Él estaría confundiendo la ciencia y que estaría haciendo un milagro en mi vida, a mí me gustaría saber, hermana, yo pongo todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi amor, toda mi fe, ¿cómo consigo luchar contra esta enfermedad siendo espiritual? Porque de un momento a otro me tumba al suelo y al día siguiente amanezco enferma mental y físicamente, aunque yo cumplo con todas y cada una de mis responsabilidades, la primera de ellas con el Señor. Pero es muy duro, hermana. No se desanime, no se desanime y siga clamándole al Señor que el Señor la va a libertar de eso. Porque Gloria ya a Dios. usted se está disponiendo para Dios. Usted está ya disponiendo su corazón para Dios, está entendiendo el camino del Señor y el Señor pues la va a ayudar y la va a libertar. No se preocupe, siga así firme, clámele a Dios, pídele a Dios por eso, por todo lo que usted siente y el Señor la va a oír muy pronto. Bueno, la última pregunta, sí. Buenas tardes, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Es una promesa del Señor estar frente a usted haciéndole una pregunta. Y está en Apocalipsis 6:6. Sí, hermana, puede leer. Gracias. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Siempre que leo estos versículos me queda la duda de qué significaba no dañes el vino y el aceite. Gracias. Probablemente que ese vino y ese aceite estaban representando personajes. Entonces Dios quería guardarlos. Dice, eso es en el tercer sello.
Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice que tenía una balanza para pesar las almas, pesar los que hacen la voluntad de Dios y pesar los que viven en el pecado y los que iban a la perdición. Para eso era la balanza. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Era como personajes, situaciones que el Señor quería guardar a la gente, a la persona, en cierta manera proteger. El Señor quería proteger. Bueno, estos son misterios que el Señor estaba aquí mostrando a Juan, pero también vemos cómo en la vida todas estas cosas sucedieron en la vida. El ser humano nunca se daba cuenta porque son cosas espirituales, situaciones que suceden, pero nosotros vemos sí la mano de Dios en medio de todo, la mano de Dios también con sus creyentes y la mano de Dios en el mundo también con los gobernantes, con los presidentes, reyes, con quien quiera. Dios está ahí también poniendo también su autoridad y su voluntad en cada uno de esos personajes, bien sea para que hagan lo bueno, para que hagan lo malo, pero Dios siempre está ahí gobernando todo. Entonces nosotros encontramos aquí en Apocalipsis también muchos casos de la vida real que sucedieron, que suceden y sucederán. Bien, eso es respetable. Nosotros seguimos nuestro camino porque vamos caminando hacia la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando al Señor y despidiéndonos y dándole gracias a nuestro Dios por su amor, por su misericordia, porque Él tuvo el Señor tuvo ese gesto de mirarnos a nosotros en medio de tantos millones y millones de gente que hay en el mundo. Esto es un privilegio, hermanos, que nosotros tenemos. Gracias a nuestro Dios, Padre Santo, Padre Celestial, Eterno Dios, bendito Señor, nuestro Dios poderoso, nuestro Rey, nuestro Señor, Padre Eterno, soberano Señor. Te alabamos, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, mi Señor. Santo es tu nombre, bendito seas para siempre. Poderoso nuestro Dios, nuestro Rey. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, bendito Dios. Grande eres, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu paciencia que tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles en nuestra carne. Ayúdanos y fortalécenos a cada uno. Danos inteligencia, danos sabiduría a cada uno, mi Señor. Fortaleza queremos, mi Señor. Danos poder, Señor, para combatir al enemigo. Danos nuevas fuerzas. Danos aliento de vida, Señor. Avívanos, Señor, con ese fuego celestial, con ese fuego purificador. Avívanos, Señor. Alegra nuestros corazones. Alegra nuestras almas, nuestro espíritu. Danos regocijo, mi Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu bendición. Bendito Dios, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no han entendido tus caminos, que no han comprendido. Ten misericordia de aquellos que están atados por espíritus inmundos, que no los dejan razonar ni coordinar ideas, no los dejan pensar, no los dejan arrepentirse, no los dejan orar, ni buscar tu rostro, ni buscar tus caminos. Ten misericordia y liberta, Señor, a estas almas. Liberta a estos cautivos por el enemigo. Quita, Señor, toda brujería, toda hechicería, toda maldición. Quítala, Señor, toda la envidia del diablo. Rompe esas cadenas, desata, Señor, ligaduras y ataduras y quita, Señor, todas estas enfermedades mentales, todo este síndrome de Down, todo el autismo, todas estas enfermedades de la mente. Destruye esta obra maligna, Señor. Ten misericordia, Señor, de estos padres, familiares, cercanos, de estos seres que sufren.
Escucha las oraciones, los ruegos, mi Señor. Haz milagros y señales entre tu pueblo. Manifiéstate, Señor. Liberta y limpia, Señor, la mentalidad de cada uno. Limpia el corazón, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo. Esperamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Extiende tu mano sanadora. Mira las enfermedades físicas. Señor, sana también todos los órganos físicos, internos, exteriores, el cuerpo, la piel, los huesos, todo lo ser, todo, mi Señor, la cabeza, las personas que sufren de caída de cabello, las personas que sufren de su piel. Señor, sé tú sanando todo esto, mi Señor, quitando, Señor, todas estas llagas que el diablo pone en cada uno. Quita, Señor, porque eres nuestro médico divino. Gracias, mi Señor, por tu misericordia y tu amor, porque escucharé y estaré escuchando las oraciones de mis hijos que me aman, de los que me aman, de los que sufren, de los que siguen adelante, de los que marchan con poder, con alegría y con gozo. Estaré escuchando las oraciones y estaré regocijando corazones. Quitaré las ataduras y las trampas del maligno. Destruiré todas aquellas barras de opresión que el diablo pone a algunos. Las murallas de opresión del enemigo estaré derribando y quitaré el mal. Por tanto, daré bendiciones y daré triunfos y daré muchas victorias a aquellos que me aman y a aquellos que siguen adelante con la firmeza de sus corazones. Estaré convirtiendo muchos seres a mi obra, a mis caminos. Traeré mucha gente de muchos lugares, muchas personas, de muchas ciudades, de muchos países. Los traeré, los recogeré, los juntaré en uno. Y les daré mi poder y les daré de mi poder y de mi espíritu. Y les daré de mis dones. Y seguirán adelante y vivirán la vida confiados y alegres. Y buscarán la vida eterna y seguirán. Seguirán hasta el final de sus días. Porque mi obra seguirá adelante, mi iglesia seguirá. El enemigo jamás podrá quitar todo aquello que yo he puesto, que yo he sembrado y he labrado. Porque mi palabra se cumplirá siempre. Mi palabra será hasta el fin. Muchos cambios y bendiciones y triunfos y victorias. Y mucha bendición material también le voy a dar a algunos, porque carecen de bendiciones materiales. Y les voy a bendecir en lo material para que disfruten muchas cosas. Ganancias monetarias les daré. Bendiciones espirituales también. Libertaré y limpiaré. Quitaré ataduras, quitaré todas estas enfermedades mentales que el diablo ha puesto en muchos. Todo esto será quitado. Bendiciones hay para muchos. Bendiciones para todos y cambios y triunfos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor, por tus promesas maravillosas, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, poderoso Rey, poderoso Señor, santo Señor, santo mi Señor, santo mi Señor. Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso ni haga maldad. El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso ni haga maldad. Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad?
Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Señor me los bendiga. El Señor los bendiga grandemente. Muchas gracias. Y gracias le damos al Señor por sus promesas. Por sus promesas, porque el Señor cumple lo que Él promete. Bueno, que hasta pronto será. Pero por favor no vayan a esperar rapidito, porque tengo que visitar por allá otros países. Tengo que visitar todo Sudamérica, Centroamérica y bueno, ir a muchos lugares. Así que por favor, paciencia, paciencia, paciencia. Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos.